vamos a presentar. Me presento, venga. Pues yo soy David Ruiz García, soy investigador en la Universidad de Valencia, estoy haciendo ahora mi doctorado, soy investigador predoctoral y también colaboro con la ONG Cat Sharks, que es una ONG de Cataluña para el estudio y la conservación de los tiburones, las rayas y las quimeras y sus ecosistemas. Incluimos a las quimeras, ¿eh? Los condrictios, eso es una lucha que tengo yo muy personal, de ser inclusivo también en este sentido. Porque muchas veces hablamos eso de tiburones. Los tiburones parece que ya no es que no importen en la sociedad, no se les dé la importancia que a lo mejor merecen teniendo el rol ecológico que tienen, sino que muchas veces a esos ya grupos adjuntos, ¿no? A los peces cartilaginosos, las rayas y las quimeras directamente se deja de hablar de ellas y están en un gran peligro de extinción actualmente. Me gusta esa parte que no hemos hablado antes. ¿Cuál es el papel de los tiburones en el medio? Quimeras y rayas. Podemos hacerlo por separado, pero aunque se parezcan, a lo mejor cada uno tiene una función, ¿no? Claro. O qué función creemos o entendemos que tienen, que claro. es otra cosa también. Encontramos diferentes posiciones en el ecosistema. Por un lado tenemos los grandes tiburones pelágicos que todos conocemos, en el Mediterráneo, por ejemplo, muy poco abundante, pero tenemos tiburón blanco, tenemos tintorera, tenemos marrajo, tenemos tiburón zorro, son grandes tiburones que están en lo más alto de la cadena alimentaria. Entonces ejercen un control sobre las poblaciones que se encuentran por debajo de ellos en la cadena alimentaria. Un ejemplo, no ocurre en el Mediterráneo, que es mi zona de estudio, pero un ejemplo muy claro para que todo el mundo lo entienda. Los tiburones blancos se alimentan en su gran mayoría de focas, que a su vez se alimentan de diferentes especies de peces, que algunos de ellos pues, serán fitófagos, se alimentan de algas. Entonces, si los tiburones blancos desaparecen, la cantidad de focas que habrá aumentará muchísimo, lo que hará que a su vez la cantidad de peces, la diversidad de esos peces, su abundancia relativa, va a disminuir al haber muchos depredadores, lo que hará que a su vez que esas algas aumentan mucho y se pueda producir, por ejemplo, un bloom algal, una gran concentración de algas que haga que, pues, por ejemplo, esto conlleve una reducción, por ejemplo, en el nivel de oxígeno de cierta zona. Y esto hace que ciertas especies pierden su ecosistema y ya no puedan habitar. A nivel así exagerado, ¿no? Pero al final no es la conservación de una especie porque sí, sino que es todo una red en la que todas las especies se unen y esos predadores apicales, esos predadores apiceros que están en lo más alto de la cadena alimentaria, ejercen mucho control sobre todo lo que hay abajo. Además, normalmente son muy pocos individuos y un impacto muy pequeño sobre ellos retirar unos pocos individuos de la población cuando la población es tan pequeña supone un cambio muy importante. Pero bueno, no solamente hay predadores ápice, sino también muchos de ellos son mesodepredadores. Las rayas por lo general son mesodepredadores y estos también tienen un papel muy importante, serían pues a lo mejor como esas focas o esos peces que a su vez también tienen impacto sobre los de abajo y sobre los de arriba. Es cierto que hay mayor diversidad normalmente en esos escalones medios, no es tanto como que solo hay un predador ápice que regula todo, sino que hay diferentes especies, pero también son muy importantes conectando redes tróficas entre sí, conectando ecosistemas entre sí, haciendo que realmente toda la biosfera en su conjunto es una red de interacciones entre todo, pues estos mesodepredadores se encargan también de ligar un poquito todos estos ecosistemas. Son los viajeros que ponen en contacto culturas distintas. Más o menos. Así para que lo entendamos una buena los metáfora. Humanos de tierra. ¿Y cómo llegaste también? Esto siempre me interesa mucho, ¿no? La evolución personal. ¿Por qué llegas a meterte en este lío? Pues un poco no tanto así como por amor, por experiencias, que sí, obviamente es por experiencias al final, pero por cabezonería y por probar muchas cosas. Yo de pequeño, al final te interesa algo con lo que ejerces o con lo que creas un vínculo emocional, un amor, ¿no? De cierta manera. Pues para mí eso al principio pasó con los anfibios. Yo con mi familia veraneaba por el norte de España, por los Pirineos y tal, y a mí me encantaba levantar cada roca, buscar las ranitas y ver esta ranita diferente a esta y me flipaba.
Y de hecho yo empecé la universidad pues eso, con idea de ir enfocándome hacia los anfibios, que de hecho ya hemos comentado antes en otras charlas que son los que más amenazados están a nivel mundial. Y bueno, yo me metí en la carrera y fui probando diferentes cosas. Yo empecé también a trabajar con parásitos en acuicultura y tal. Y luego, a partir de diferentes grupos que fui conociendo, de gente que está empezando a hacer investigación, teníamos también una organización que se llamaba BioBlau en la universidad, que me permitió también conocer a mucha gente que trabajaba o que empezaba a hacer investigación en el medio marino. Y entre ellos, pues algunos que ya conoces, que investigaban tiburones. Y me fui un poco interesando por ese mundillo, y el cambio realmente se produjo cuando yo, en cuarto de carrera, pedí una beca de programa internacional para irme a Australia. ¿Y eso normalmente es para venir con más conocimientos o para llevarte la experiencia de irte a Australia? Es una pregunta pregunta, trampa. sí. Es una pregunta trampa. Pues mira, yo no tenía idea de pedir esta beca, no lo iba a pedir, pero una compañera la pidió para irse a Medellín y me dijo, a Colombia, y me dijo, pídela conmigo y tal, y a ver qué pasa. Y yo, pues vamos a pedirla, y me la concedieron para irme en tercero a Medellín, y dije, hostia, esto es verdad, me puedo ir a algún lado con esto, o sea, yo no lo había pensado. Y dije, yo estoy muy... lo que se pide al universo, lo hemos dicho antes, que a veces te lo da. ¿Verdad? ¿Y te fuiste a Medellín? Y no me fui a Medellín porque dije, joder, esto pasa de verdad, voy a hacerlo con un sitio en el que de verdad yo quería ir, que era Australia. Entonces me preparé el inglés y al año siguiente la pedí y me fui para allá. Me saqué el título que me pedían y me fui. Y bueno, y lo que te contaba de los tiburones, como los condritios, cómo me empezaron a interesar. Pues eso, yo me fui allí a Australia y lo mismo, hice allí como las prácticas de la carrera y probé en diferentes departamentos. Yo he sido siempre de probar, porque es que si no, no sabes lo que realmente te gusta y te interesa. Y hicimos era todo marino, desde recuento, biodiversidad de moluscos, tal, y había un chico que estaba haciendo un proyecto muy chulo con un dirigible para monitorizar las playas, porque allí se ponen unas redes para evitar que los tiburones puedan pasar a la playa y haya pues ataques de tiburón blanco y estas cosas que a veces pasan por allí. O más que ataques, como problemas. Interacciones, digamos. Interacciones no siempre pacíficas. Exactamente. Y la cosa es que muchos tiburones se quedan enredados en esas redes y se ahogan y se mueren. Entonces, él estaba proponiendo un método no tan invasivo para poder evitar la interacción humano-tiburón, que era utilizar un dirigible atado a la playa. En la playa tú ponías con su saquito de arena el dirigible, con una cámara, y monitorizabas a través de esa cámara constantemente qué pasaba. Y si había un tiburón, pues ya avisabas a la gente y se iban sin necesidad de enmallar. Y el objetivo era automatizar ¿cómo se dice? Inteligencia artificial, una inteligencia artificial, para que reconociese directamente ese tiburón y avisase, generase una alerta, que la gente saliese directamente de la playa. Y yo estaba allí observando la cámara y veía que aparecían unas rayas que siempre hacían cierto patrón de comportamiento, cierto movimiento. Y yo me empecé a interesar por estas rayas, empecé a ponerme un poquito en su lugar, me metí a bucear con ellas, a ver qué hacían, por qué hacían siempre eso. Y entonces yo que estaba haciendo el TFG en ese momento con los parásitos de la dorada de acuicultura, dije, yo quiero saber realmente qué está pasando, por qué se están comportando así estas rayas. Los parásitos están muy bien, pero eso me generó un vínculo emocional. Con los parásitos yo lo estaba haciendo pues por eso, porque quería probar cosas, y dentro de esas cosas una cosa que me ofrecía la universidad, porque el departamento sobre todo es de parasitología, era esto. Pero no tenía una relación de amor con esos parásitos de la dorada, era algo como una oportunidad, quería explorar, pero con esto ya fue como algo que nació propiamente de mí. Y nada, y al final pues terminé investigando sobre el comportamiento de estas rayas. Al final estudiamos sus patrones de comportamiento, por qué se desplazaban así, vimos que seguían ciertos parámetros de la batimetría de la zona, es decir, había como una caída de arena y ellas utilizaban eso para guiarse a través de la playa e ir a zonas de alimentación. Utilizaban eso como un GPS, digamos, una ruta que era más fácil de trazar. Y ya a partir de eso,
pues uno que sigue moviéndose y sigue probando cosas, pues ya empecé a ir a congresos pues eso, de gente, de científicos que van a contar sus resultados, sus proyectos, y ahí ya fue cuando me enamoré del mundillo, cuando dije, yo ya pertenezco a esto, yo ya quiero saber más, tenía ya una ambición clara, unas ideas claras, veía miles de posibilidades, miles de ideas y ya era pues un querer. Bueno, y otra cosa también muy chula que me pasó fue que yo cuando estaba allí en Australia lo veía todo como un sinfín de posibilidades, porque allí económicamente tenían muchas más posibilidades que aquí y a nivel de proyectos tenían cosas que aquí no estamos ni cerca de llegar. Y no podemos decir, pero es que el clima aquí es mucho mejor, ¿no? Claro, claro. Y aquí, pues económicamente o a nivel de investigación no se ha invertido tanto como para llegar al punto en el que están allí, porque allí sí que tienen una monitorización mejor, saben cómo están variando las poblaciones, etc. Aquí directamente no se sabe mucho del estado de las poblaciones de tiburones, rayas y quimeras en nuestras costas. Es algo que seguimos teniendo que mejorar. Entonces yo llegué y aquí de vuelta y yo quería irme allí, otra vez quería quedarme y llegué, me bañé en mi Mediterráneo, ¿no? Allí en Javea, Moraira, y dije, yo pertenezco aquí y aquí realmente no se está haciendo nada no se está invirtiendo tanto esfuerzo para conservar a estas especies a las que yo ya estoy desarrollando cierto amor. Y en ese momento dije, yo me quiero quedar aquí y quiero investigar las especies que tenemos aquí y quiero hacer algo para aportar a su conservación. Nos comentabas que es por lo que hemos empezado a hablar hace un ratito, ¿no? Que tú has establecido una relación con un sector que aparentemente o que a veces decimos que son los culpables de todos los males del mar, ¿no? Que son los pescadores. Y que estás trabajando con ellos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito sí. cómo lo ves tú estando embarcado, porque a lo mejor las cosas no se ven igual desde la costa que desde la embarcación, ¿no? Totalmente. Eso también es algo que ha sido también un crecimiento personal para mí importante y algo que al final, si tú quieres estudiar cómo están las poblaciones de condrictios, de tiburones, rayas y quimeras en nuestra zona, la manera más económica de hacerlo, digamos, es a través de esos datos pesqueros, esos estudios de pesquerías. Tú te embarcas con los pescadores y ves qué especies se capturan. Entonces, yo cuando pensé cómo podía aportar a la conservación de estos animales, pensé que quería evaluar cómo estaban las poblaciones en nuestra zona. ¿Y cómo lo podía hacer? Pues a través de esos pescadores. Y claro, eso había que empezarlo desde cero, o sea, no tenía ningún contacto que conociese esos pescadores, no había un proyecto establecido para seguir evaluando cuál era ese estado de conservación, no había datos previos, digamos, en nuestra zona. Así que se hacen desde el Instituto de Español de Oceanografía y eso, se hacen campañas, pero no van centradas a estas especies, sino a los recursos comerciales. Y estas se miran también de manera accesoria. Entonces yo lo que hice fue recorrerme todos los puertos de la Comunidad Valenciana y Murcia pidiendo por favor si me podía embarcar con ellos y también intentando aprender de todo lo que ellos sabían, porque yo llegaba ahí y sí, yo había leído mucho, me interesaba mucho el tema, sabía qué especies había, pero no tenía el conocimiento que ellos tenían y de ellos también he aprendido mucho. Y una de las cosas que he aprendido es ese punto de vista que ellos tienen también sobre los tiburones y las rayas y cómo ven el ecosistema marino. Para ellos no es solo un producto, es su vida, muchos no saben bajarse del barco directamente, ellos necesitan, es parte de su vida el mar. Y para ellos son los principales interesados en que el ecosistema esté bien. Y es cierto que la globalización, la comercialización, la manera en la que se consume hoy en día ha hecho que se mejoren mucho esas artes de pesca, se industrialicen mucho y se haya convertido en una carrera y el que más capture es el que consigue llegar a fin de mes y la manera en la que se comercializa el pescado, que pues por ejemplo es a través de una subasta
en la que el precio va bajando constantemente y el primero que clica es el primero de los compradores, el que se lleva el pescado. Y no hay, el precio mínimo son céntimos, el por kilo, como, no sé exactamente cuánto es, creo que son como 20 céntimos el kilo de pescado lo mínimo. Y no se valora para nada el impacto ecológico que tiene. No te permite como pescador, aunque esto te lo tendrían que decir ellos mejor, pero como pescador muchas veces te dificulta mucho darle ese valor ecológico a las especies, porque al final esta es una competición por llegar a fin de mes. Más cuando la gasolina es tan cara, las ayudas son tan escasas, es muy difícil. Pero para ellos es muy importante que el ecosistema esté sano también. Es muy fácil hablar de conservación y de pescas industriales en el sillón de casa, ¿no? A lo mejor... Sí, eso es otro problema de... Con tu cervecita, viendo la tele... Bueno, claro, sí. Desde el punto de vista más ecologista, digamos, ¿no? Que es complicado ponerte también en la piel del sector primario muchas veces, sí. Y es más fácil muchas veces demonizarlos y más difícil trabajar para que realmente sea una práctica sostenible. Porque al final, si no, estaremos dependiendo de otros países para traer el pescado si dejamos de pescar aquí. Pero al final es que se cae por su propio peso. Si ellos tienen que pescar más para dar servicio a los consumidores, a los que exigen que ese pescado haya más variedad, más kilos y más barato. Claro. Esto es un problema de todos y todos tenemos parte de la solución, ¿no? Sí, aprender a valorar el producto. El producto y a la persona que muchas veces, aquí a lo mejor no tanto, pero en algunos sitios se juega literalmente la vida para, como nos decía ayer Rogelio, o antes de ayer, él cuando sale a pescar nos decía que no solo está pensando en lo que va a cobrar por ese pescado, está pensando que está generando un alimento para un niño o para una persona mayor y que ese alimento tiene que llegar además en unas condiciones, tiene que haberlo pescado de una determinada manera, tiene que haberlo mimado para que ese alimento no sea un veneno, sino que sea algo saludable para alguien que está pagando por algo supuestamente bueno. Entonces que él se sentía como pescador en la obligación de hacer las cosas bien. Y a lo mejor ese mensaje no se difunde o no se les da tanta voz, pero no me creo que sea el único, que es que me lo he encontrado, es que qué suerte he tenido que me he encontrado una persona que piensa así. Yo allí en todas las embarcaciones en las que he estado me he sentido como en casa y me han acogido, Muchas veces me siento culpable en cierto modo porque me gustaría poder ayudarles y darles la voz que ellos piden muchas veces, porque desde el sector científico, mira, para establecer un plan de gestión, una ley, digamos, te tienes que informar, o sea, tienen que haber esa monitorización científica para ver cómo las poblaciones están cambiando y a partir de ahí decidir cómo se elegirla, cuántas toneladas se pueden capturar de tales especies, en qué zona se puede pescar, en qué zona no se puede pescar. Pero muchas veces esas decisiones no se toman con datos realmente reales. Muchas veces son grandes bases de datos que se manipulan de ciertas maneras o se toman datos a grandes escalas con diferentes metodologías que luego intentas comparar entre sí y no tienen del todo sentido. Fíjate solo de la estadística que hagas tú. Pues sí, exactamente. Y otro de los grandes problemas es que muchas veces no existe una cogestión. ¿Qué es esto? Que todos los agentes implicados den su opinión sobre ese plan de gestión y a partir de ahí se dialogue y se vea cuál es realmente el problema y cómo se puede solucionar. Y esto hace que todo el proceso además sea mucho más lento, porque el pescador es el que está día a día mirando el mar y detectando qué problemas hay, dónde ocurren, cómo ocurren, e incluso sabiendo, en cierto modo, cómo
cómo solucionarlo. Y eso, en colaboración con el sector científico, pues realmente podemos llegar a ver, a determinar ese problema que tú ves a simple vista, determinarlo estadísticamente y a partir de ahí poder hacer esos planes de gestión. Pero si esa conversación no existe, si no damos lugar a esa cogestión, a que todos nos podamos sentar a una mesa, decir cuáles son los problemas y cómo podemos trabajar para determinarlos bien, describirlos bien y solucionarlos, pues es mucho más difícil. No puedes estar en tu silla, en tu despacho, intentar cambiar el mundo. Tienes que rodearte de la gente que realmente está viendo cuál es el problema. Se supone que parte de la función de una universidad es la transferencia del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Pero ¿somos capaces desde la universidad de transferir ese conocimiento a la población general? A la población general desde la universidad difícil. Sí. Intentamos, yo por ejemplo, estoy ahora trabajando el proyecto que yo estoy llevando a cabo se llama ECEME, para la Fundación Biodiversidad, que es del Ministerio para la Transición Ecológica, y ellos sí que le dan mucha importancia a todo lo que es divulgación. Nosotros desde el sector científico estamos muy acostumbrados a recoger nuestros datos, analizarlos y publicarlos en revistas científicas. Y hablar entre nosotros. Ir a congresos científicos y ya está. Pero realmente, para que exista un cambio, tiene que haber un interés por parte de la población para que ese cambio ocurra, tienen que saber que ese problema existe y darle voz. Entonces será cuando los encargados de hacer esos planes de gestión, esas leyes, realmente le van a dar importancia a ese problema y se va a producir un cambio. Y cómo desde la universidad aportar a esa divulgación general muchas veces se ve como muy difícil. Tiene que ser en gran parte, normalmente hay como ciertos departamentos que se encargan de la divulgación de los proyectos y tal, pero la verdad que es algo que si te interesa muchas veces como investigador, que tu investigación llegue a ese público general, te lo tienes que currar bastante tú y hablar con gente del mundillo de la divulgación y tal, y avanzar. Hay que crear equipos multidisciplinares, que desde el sector científico y desde la universidad no estamos tan acostumbrados. ¿Y atrae a un investigador como tú, a un predoc, a una persona que está a punto de doctorarse, que puedes tener una carrera dentro de la universidad, ¿no? Para eso también en parte te estás formando, para ser un investigador y ¿es atrayente dedicarle esfuerzo y tiempo a divulgar? Tienes que sentir pasión, tienes que sentir mucha pasión porque estás en una carrera. Antes hablábamos que si yo me quiero quedar en la universidad, tengo que ser muy competitivo, tengo que publicar muchos artículos, tengo que hacer muchas investigaciones y tengo que trabajar mucho. En cambio, esa parte de divulgar a mí no me va a dar puntos para el día de mañana. Quedarme en la universidad no me va a dar tantos puntos. Entonces tiene que ser algo que dediques en tu tiempo libre. Entonces tienes que sentir pasión y ganas de darle voz a ese problema. ¿Sí? ¿No? O sea que a lo mejor una solución sería pedir que a los que estáis en esa carrera os contara tanto las horas de docencia como las horas de investigación, como que estuviera en una balanza y que tuviera el mismo valor, a lo mejor, como la divulgación, ¿no? Sí, tú eres un gran investigador, pero tú eres un gran divulgador. Que esto es que es el trabajo de la universidad, ¿no? Es que no es que no esté dentro de sus obligaciones, ¿no? Sí, solo que también tenemos un tiempo de trabajo, de hacer cosas finito. ¿Ah, sí? Y... ¿Seguro? Sí, que ya se sobrepasa muchas veces con... ¿Cuántas horas tiene tu día? Yo qué sé, yo no las cuento. Vale, no las cuento porque si las cuentas es terrible. Sabes que si vas muy rápido el tiempo va más despacio, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Parece que sí. Pero lo que iba a decir, que a nivel... que no creo que sea tanto que nosotros... que también nos cuente esa parte divulgadora, que sea algo importante, pero también tener la capacidad para formar equipos interdisciplinares. ¿Y qué pasa en la universidad? Que muchas veces, nosotros vamos dependiendo muchas veces de proyectos.
que los proyectos se obtienen de diferentes fuentes de financiación, sea el gobierno o diferentes entidades internacionales, que, pues, tipo National Geographic, este tipo de asociaciones también suelen financiar proyectos. Y muchas veces se financia solamente la parte científica y no tanto para contratar a alguien para que haga la parte de divulgación. Entonces, también es importante que a la hora de financiar proyectos se financie la parte divulgadora, no solamente la parte investigadora. Y eso es un cambio que creo que se está empezando a dar ahora, sobre todo con las redes y por la publicidad, por el, iba a decir blanqueamiento de imagen en cierta manera, pero realmente sí, ¿no? Es como que al final, y no es tanto un blanqueamiento de imagen, realmente es decir, mira, estamos aportando dinero para que se conserve esta especie y queremos que se produzca un cambio, entonces queremos también que desde abajo la sociedad se informe de esto, que siempre va a venir con su loguito, obviamente, pero es que es una parte esencial, entonces sí, hay que financiar la divulgación. La divulgación. Sí. Por si alguien nos está escuchando, estamos divulgando. Es que si lo que decíamos, ¿no? Si necesitamos ese cambio en las conciencias, si la gente es consciente, si conoce, al final ama, y si ama, protege, ¿no? Claro. Y es el único camino, a lo mejor, ¿no? Sí, y exactamente, y no vale solamente con conocer. Tienes que crear vínculos emocionales con las cosas. Por ejemplo, yo qué sé, el cambio climático. No actúas hasta que ves que realmente lo que está ocurriendo es que se está destruyendo tu hábitat, tu ecosistema, y no vas a poder seguir bebiendo. Eso es un poco temor, ¿no? Por lo que también te hace moverte. Pero también la empatía es algo que mueve mucho a la gente y conseguir, más que sepan dar datos, no es suficiente para producir un cambio, tienes que generar empatía. A veces tanto el miedo como la empatía son herramientas muy útiles, yo creo, para inducir un cambio en la gente. El miedo puede ser peligroso, ¿no? A lo mejor hay que... Sí. El miedo, pero sí, al final muchas veces por miedo se terminan haciendo cosas, ¿no? Aunque también te puede paralizar. Si damos un mensaje súper negativo todo el rato, Sí. a lo mejor, ¿no? Pues nos podemos decir, bueno, ya para qué vamos a hacer nada si esto está ya en las últimas. A mí me pasa, ¿No crees? me pasa. Muchas veces es como, haría todo esto, pero es que viene de tan arriba, o sea, dejaría de consumir tal producto, lo hago, ¿vale? Intento ser lo más sostenible en ese sentido, pero muchas veces piensas, el cambio viene tan de arriba que me abrumo y estoy cansado, ya tengo muchos problemas. Quiero comerme esta cosa envuelta en plástico y sentarme porque estoy muy cansado. Y no pensar mucho más, ¿no? Sí. Pero eso no es malo. Es una consecuencia también de todo lo que vivimos y cómo lo vivimos, ¿no? Y de la prisa. Claro, a lo mejor tenemos que cambiar el mensaje de culpabilidad, cambiarlo por el de responsabilidad. Somos responsables de lo que pase, no culpables. Y dentro de nuestra responsabilidad puede hacer, oye, yo puedo hacer una cosa, tú puedes hacer dos, y tú que tienes 25 años y estás a tope y tienes más energía, puedes hacer 7. Pero si sumamos todas, son 15, o 20, o 25, ¿no? Sí. Y ser conscientes de que, aunque hagas un poquito, ya estás haciendo mucho. Sí. ¿Qué propondrías tú a la gente? Si te cruzas con alguien que no conoces en la calle y le ves así y dices, hoy yo creo que tú podrías, y con esto vas a cambiar el mundo. Pues voy a decir ser empático. Ser empático con las personas que te rodean, porque muchas veces estamos... Primero voy a hablar de personas. Muchas veces estamos luchando constantemente por encajar, por conseguir algo en la vida, y muchas veces estamos peleando con el resto y eso ya te lleva todo el día, te lleva toda la energía y siendo un poquito más empático, ayudándonos unos a los otros y intentando avanzar todos hacia el mismo objetivo, creo que tendríamos mucha más energía para luego
pues ayudar más allá de la sociedad a esa parte natural, digamos, ¿no? Y luego siendo empático, pues eso, con los animales, las plantas, con el ecosistema en general. Y entendiendo que nosotros no dejamos de ser animales, porque eso es otro gran problema, que pensamos, mira, una cosa muy chula que me pasó hace poco, perdón que me enrolle aquí. No, pero es que yo me he sonreído porque a lo mejor tenemos cosas que contarnos respecto a esto. Cuenta. Mi sobrino está ahora empezando así a hablar, ya empieza a hacer frases así, y el otro día estaba jugando con él a que me dijese si era animal o cosa. Y le empecé a enseñar animales, le empecé a enseñar que sé, un cojín, un muñeco de un tigre, un no sé qué. Y luego le pregunté, ¿y tú qué eres? Y me dijo, una persona. Y le dije, ¿y las personas son animales o son cosas o qué son? Y me dijo, no, las personas son personas, no son animales, son personas, no sé, personas, ¿sabes? No, son otra cosa diferente. Y claro, es que la sociedad en la que vivimos ya nos enseña desde bien pequeños que parece que no formamos parte del ecosistema, ¿no? Que estamos aparte, que estamos rodeados de una muralla que nos separa del resto y tenemos completamente desanimalizados a muchas de las cosas que en nuestro día a día tenemos. El pollo, por ejemplo, que te viene en una bandeja, nunca has visto un pollo cómo crece, no le das ese valor como una vida, ¿no? No sé, siento que estamos muy desanimalizados, no sentimos que somos parte del ecosistema muchas veces. Yo te iba a contar exactamente lo mismo, que acabó en una discusión fuerte, pero no era un niño, era una persona algo mayor, no sé, 30, 35, 40, no me acuerdo, pero vamos, un adulto, y se llegó a enfadar mucho y vamos, hubo un momento de la discusión que me dijo, tú, como eres veterinario, y, no, es que eres un animal como yo y como en ese caso los perros que tenía, y fue muy dura la discusión. O sea, yo al principio creía que era broma, o sea, no me lo estoy creyendo. ¿En serio? Pero es que esa es muy buena, si me vuelve a pasar, que si busco seguro que nos pasa otra vez a ti y a mí, animal o cosa, elige. Solo puedes elegir o animal o cosa, ¿qué eres? El juego lo deberíamos de usar, ¿no? Más. Sería muy bonito, yo creo. Mira, el plan es que dentro de un tiempo, pues esto que estamos hablando no lo vengáis a contar a un sitio más grande, ¿no? A una universidad, además. Queremos hacer un evento en el que venga todo el mundo. También que se acerque a la universidad a ver que nadie come allí, que hay cosas interesantes, que hay gente que... A lo mejor deberíamos hacer una encuesta. ¿Tú eres animal, planta o cosa? Formas parte del ecosistema. Ponemos planta también, por si acaso, ¿no? Y estaría interesante, a lo mejor nos sorprendemos y todavía hay más gente que no solo los niños. A ver, ese niño ha sacado ese concepto de algún lado, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. Que no tiene que ser el entorno familiar cercano, pero puede ser el cole o puede ser, no sé. No, y que ya no solamente el clasificarte en algo, sino la manera en la que ves, pues eso, lo que comentaba de los productos derivados de los animales o los vegetales, o comerte, por ejemplo, me encantan los mangos, me comería mangos en todo el año, pero sé que no puedo, sé que no es sostenible. O yo veo, a mí me pasa ahora, yo antes, el pescado o el marisco, para mí pues era un producto, sin más, un animal, ¿vale? Sé que es un animal, pero no me he informado lo suficiente como para saber qué tipo de pesca se está utilizando para capturar este animal, no sé cuáles los problemas en sus poblaciones, no estoy comiendo marisco, está muy bueno, es Navidad y está aquí delante y me encanta, vale. Pero no te planteas más allá qué significa esa vida. Y realmente esa vida, pues, es cierto que lo puedes... O sea, no está mal que lo consumas, pero siendo consciente del problema ecológico que puede conllevar y la manera en la que lo quieres hacer para que sea sostenible y se pueda seguir llevando a cabo. Y lo mismo con eso que con un pollo, que tú ves la pechuga y ya está, pues ese pollo es un animal, es un ave en este caso, que ha crecido mediante tales condiciones y, vale, consúmelo, puede ser más o menos sostenible, pero que
entiendas que es eso, viene de un animal y entiende cómo crece, no sé, empatiza, ¿sabes? Empatiza, porque yo por lo menos me pasaba que para mí era un producto y ya está. Un producto más que compras del supermercado, igual que compras pasta. Pero realmente tienes que dar un paso más allá. Es complicado. Ya tenemos humanos conscientes, bueno, lo vamos, por lo menos... No veníamos a hablar de tiburones y Claro. rayas y quimeras. Es verdad. Pero tenemos esa obligación también de transmitir, de convencer a la gente de que sus acciones son importantes y que parte de sus acciones tienen que venir también de una información, ¿no? Y de que a lo mejor tu opinión no es necesariamente la única o la buena, pero que busquen información, que comparen y que, ¿no? que sean conscientes sobre lo que hacen. Y que cuando vayas a hacer algo, a lo mejor no lo dejas de hacer, pero que sepas lo que estás haciendo. Eso a lo mejor es la clave, ¿no? Sí, e incluso diría de pensarlo como un acto egoísta, que también lo habéis hablado antes, pero sí, porque al final, mira, veo muy difícil que acabemos con la vida del planeta. No vamos a acabar con la vida del planeta. No, seguramente el planeta acabe antes con nuestra vida, ¿no? Es más probable eso. Pero vamos a destruir nuestro ecosistema. Estamos destruyendo nuestro ecosistema. Estamos sobrepasando los productos, la manera en la que estamos explotando el ecosistema no es sostenible para seguir nosotros habitando de la manera en la que lo hacemos, con las comodidades que tenemos. Entonces, si queremos mantener esas comodidades, si queremos seguir viviendo en ese ecosistema de manera egoísta, tenemos que mejorar nuestros hábitos para hacerlos sostenibles. Y eso conlleva un esfuerzo. Pero es que si quieres seguir viviendo cómodo, tienes que hacer ese esfuerzo. Fíjate, durante estos días han salido varios mensajes, ¿no? Por ejemplo, uno que a mí me tranquilizó verlo así. También esto sirve, estar hablando contigo también me está haciendo reflexionar, ¿no? Hablar antes, con cada persona de vosotras que habláis también me dejáis un rato de darle vueltas a la cabeza, ¿no? Entonces, una de las cosas que decían es, no nos preocupemos por el planeta, si ese es nuestro miedo, porque nosotros desaparecemos, pero el planeta va a seguir y la vida posiblemente siga de una forma distinta a como la conocemos. Y de repente era un grupito de gente que estábamos haciendo una ruta por la costa con un guía y había una persona pues que puso el ejemplo, ¿no? Bueno, hace millones de años el oxígeno, que sigue siendo muy tóxico, era un desecho que provocaba que algunas especies no se pudieran adaptar y desaparecieran. Nuestras líneas animales se adaptaron a convivir con un producto que en sí es bastante jorobado, es bastante tóxico. Un oxidante muy fuerte, claro, te quema, digamos. Claro. Y las mitocondrias, pues bueno, se metieron en fin, esta forma de verlo, ¿no? Ahora estamos en el proceso al revés, a lo mejor ese oxígeno vamos a acabar con él, pero va a haber seres, formas de vida que se adapten a esas condiciones. Nosotros no vamos a poder, nosotros lo tenemos jorobado. Entonces, como tú dices, vamos a ser egoístas y no tontos. Si queremos seguir viviendo como vivimos, vamos a no ponerlo, nos lo estamos poniendo muy difícil, ¿no? A nosotros mismos. Pues sí. Tenemos que esforzarnos un poquito como decimos, de manera egoísta, en informarnos, en saber qué está pasando para poder actuar al respecto y conservar. Sí. Pues bueno, ha sido un ratito improvisado, pero, sí, tal cual. Pero muy, muy potente, muy potente. Yo creo que me gustaría utilizarte, en el buen sentido de la palabra, de quizá llegar a esos pescadores también y darles también Sería voz. Increíble. Me encantaría, sí. Porque es parte de lo que queremos, ¿no? Que ver los problemas que hay desde todos los puntos de vista, sin dejar a nadie fuera. Aunque en algunas ocasiones comulgue, que no es el caso, que no es que tenga nada en contra de los pescadores, ni mucho menos, pero sí que nos vamos a encontrar con opiniones que a lo mejor sí difieren mucho de la nuestra, pero yo creo que tienen que estar todas encima de la mesa, ¿no? Sí, por supuesto. Que igual te pedimos esa Encantado, cuando quieras vamos para el puerto. Y hacemos, hoy no, un día sí que no llueva, sí. Claro que no llueva, pero a lo mejor sí que estaría muy bien poder hablar con ellos y utilizar que ya tienen esa
facilidad Genial. contigo, que ya has abierto el camino. Con esfuerzo, sí. Claro, para que cuenten cómo lo ven ellos. Que Maravilloso. ellas, que también... Me encantaría poder ¿Hay muchas también. mujeres pescadoras o pocas? No, muy Cero. poquitas, muy poquitas. Cero no. Hay, que yo conozca, bueno, sé que por Cataluña hay más, pero en la Comunidad Valenciana solo conozco a una en Javea, Águeda, que además es muy buena divulgadora. Es increíble esa chica. Porque ya ves que nos han echado la bronca porque han sido todo hombres hoy, ¿no? Sí. No es, Sí. no es premeditado. Sí, pero Pues más allá a lo de... mejor tendríamos que hablar con Águeda también. Sí, más allá de géneros es una chica que te hace reflexionar y valora, para ella la pesca es un modo de vida, digamos, y para ella es muy importante también el ecosistema, entonces me parece como la voz perfecta para... Además, ella misma se participa en muchos programas de radio, es antropóloga y es pescadora y le encanta divulgar y hacer también esa acción para dar a conocer el sector pesquero. Así que Venga, aunque con ella sean hablaremos. pescadores y hombres, tampoco los vamos a dejar fuera, ¿no? También admitimos. Sí, si hay alguna así que quiera también participar. ¿Admitimos tiburón como animal de compañía? Yo quiero una pinta roja. Vaya. Es fácil tenerla de animal de compañía, para eso tendrías que ir tú al agua, ¿no? Bueno, son animales chiquititos, se reproducen muy rápido y en el Mediterráneo es la especie más abundante. Y aquí, de hecho, en el Oceanographic tienen un proyecto que recogen huevos de los que capturan en las pesquerías, que todavía siguen vivos, y nacen aquí, se mantienen en el acuario hasta que se vuelven a liberar. Qué bonito. O sea que sí, es fácil mantenerlos en acuario también. Genial, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. ¿A que no ha sido para tanto? No, al final estás como hablando sin más y ya está. Claro. Pero... No tengo ni idea de qué he hablado porque creo que no tengo... Vas a alucinar cuando lo... Sí, ¿no? Pero bueno.